Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy compartirá sus obras con nosotros el gran escultor catalán Gerard Mas, nacido en el hermoso municipio de Sant Feliu de Guíxols, en Gerona, Cataluña. Él estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y se especializó en conservación y restauración de escultura. La historia del arte siempre le interesó y se dedicó a la restauración antes que a la escultura. Se encontró con que había mucho arte religioso y en cambio no había tanto arte civil, que es bastante interesante porque te enseña cómo era la gente en esa época. Aprovecho este momento, Gerard, para agradecerte muchísimo que hayas decidido compartir con el canal Arte con Todo parte de tus creaciones y procesos. Ese proceso, esas imágenes, ese contacto permanente con las obras del Renacimiento que él restauraba, con las del arte gótico y egipcio que estudiaba para su conservación, fue seguramente lo que lo impulsó a crear las impactantes, realistas y a la vez irreverentes esculturas que son la principal identidad de su obra. Su proceso creativo es curioso, porque él se imagina lo que quiere, luego toma fotografías de diferentes ángulos, tanto de personas como de animales, y después va modelando, y a partir de allí es que hace la escultura. También ha fotografiado abejas cuando ha visto rebaños, a veces las personas también las fotografía, aunque al final el modelo natural nunca se ajusta a la idea del retrato que él tiene. Él empieza a modelarlo en barro y luego se va dando cuenta de que faltan cosas, que tiene lagunas, que ya no es la obra que se imaginó, y las va transformando y lo va concretando. Cuando ya decide comenzar a crear esculturas, le gustaba el oficio de la talla de piedra, porque ese era uno de los oficios antiguos que ya prácticamente no existían. Le fascinaba la escultura en mármol, y cada tipo de material lo iba llevando hacia una obra. Por ejemplo, cuando él trabajaba el mármol de Carrara, terminaba creando la estatuaria clásica que ven ahora. Aprovechemos de una vez para que adquieran este libro, que es el que mantiene este canal vivo. Es precisamente el libro de minerales, cómo identificarlos. Los que deseen comprarlo ahora mismo, el link lo dejo en la parte inferior de la descripción de este video. Cuando tenía mármol rosa para trabajar, ese color le sugería la suavidad de la piel y empezó a trabajar con recién nacidos y con animales rosados, como los cerditos. También trabajó con el alabastro, que le sugería una piel translúcida, pálida, y empieza a hacer estas damas renacentistas casi medievales. Su arte también es como una manera de reírse de los supuestos cánones de belleza que debe cumplir todo el mundo. Ya deben estar notando en este video que a este escultor le gusta sacar todas las cosas de contexto y presentarnos situaciones inconcebibles a veces para nosotros. Sus mujeres del Renacimiento, por ejemplo, están congeladas en el tiempo. Son algo descaradas e irreverentes, ya que las talló y se ven soplando un chicle. Eso no cuadra. Muestran a veces tratamientos de ortodoncia o están acariciando una rata. Eso es anacrónico, es raro. Cuando decide trabajar con madera, entró ya en campos muy diferentes y empezó a hacer unos animales que tienen el color de la madera quemada. Resultó algo más próximo a un hiperrealismo, pero que para él es el mismo lenguaje. Con estos animales él intenta ver hasta qué punto podría transformar un animal repulsivo en algo bello, en algo que sea digno de una obra de arte. Él ha estado representando perros, que son animales normales, muy urbanos, pero también ha representado pollos, ha esculpido ratas, escarabajos. Ha pasado por una escala tan degenerativa que llegó a mostrar una de esas bellas damas con una rata en sus manos. Se atreve también a darle otra dimensión a esos cerdos, a los gatos, a las aves, a las ovejas, todo con una gran ejecución. Es perfecto. Siempre impregnado, obvio, de la sutil ironía, que es lo que lo caracteriza a él. Son tantos y tantos materiales que él utiliza, y siempre con esa facilidad y perfección, que desearía que compartieran desde ya este video en sus diferentes redes sociales, para que no solo nosotros tengamos el privilegio de conocer tan famosas obras.
Sus obras en resina, mírenlas, muestran la misma perfección, pero el usar este material que es más contemporáneo le permitió usar el color y reafirmó la naturaleza contemporánea de esas obras, que están a medio camino entre el hiperrealismo y la imaginería, y el retrato pictórico también, que es una manera de darle volumen y darle color. También le encanta trabajar los fragmentos. El fragmento le permite a él trabajar en una escala real sin tener que representar toda una pieza. Al final es el espectador el que va a completar la pieza. A él le encanta sentirse como un fotógrafo que logra que el espectador se encuadre en el aspecto que él desea. El deseo de este canal es que los miles y miles de seguidores de Gerard y de cada uno de ustedes se suscriban a este canal de Arte con Todo. Háganlo ahora mismo o al final del video denle clic al logo de nuestro canal y ahí se suscriben mucho más fácil. Como pueden ver, este gran escultor definitivamente crea arte con todo tipo de materiales. Hasta unas obras de cera creó para exponer en el Museo del Monasterio de Montserrat. Hizo esas esculturas de cera como representando unas ofrendas. Son como unas ofrendas muy simbólicas, como las velas que colocan en las iglesias. Confío en que cada vez más y más se convenzan de que este es un canal de entretenimiento, pero supremamente educativo. Así que espero verlos aquí la próxima semana y ya suscritos, obviamente. Gracias por verlo.